buenas tardes para todos. Feliz día para vos, mamá. Que el Señor te bendiga grandemente, porque es un día especial para la familia, porque así lo quiso Dios. No lo que quieren hacer los hombres, ¿verdad? Sino de que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y estamos tratando de cambiar. La Biblia dice que cuando llegarán tiempos cuando a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Bueno, estamos llegando a esas épocas. Pero gracias a Dios, hoy será diferente todo, porque, bueno, a veces no interesa tanto el que trae la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es en sí más importante. Y entonces hoy va a haber un cambio en esta situación. Así que vamos a orar un momento por aquellas que van a traer la palabra del Señor. Vamos a prepararnos. Muy bien, oramos. Señor, gracias te damos en este momento por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchos se han quedado con su familia y está bien, Señor Jesús, tú lo sabes todo. Por eso te damos gloria y honra y las gracias por permitirnos a nosotros estar aquí delante de ti, Señor Jesús, porque tú eres el más importante de toda la creación. Tú eres el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, traída por aquel o aquellos que van a hacer. En este momento te rogamos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre ella, como siempre, y también sobre aquellos que van a traerla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien. El pastor puede tomar asiento y entramos a la escuela dominical. ¿Cuántos quieren? Estamos en la escuela dominical. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Y no voy a predicar, sino que voy a contar una historia bíblica. ¿A cuántos nos gusta leer las historias bíblicas? A todos, ¿no es cierto? Porque a través de ella aprendemos, crecemos espiritualmente, Dios nos habla y nos bendice. Y en esta tarde voy a contar una historia que se desarrolla allí cuando el rey Herodes gobernaba la provincia de Judea. Y en Judea vivía un matrimonio. Espera un poquito, ¿se escucha bien de atrás? Y en Judea vivía un matrimonio que ella se llamaba Elizabeth y él Zacarías. Dice la Biblia que ellos eran temerosos de Dios e irreprensibles delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cumplían al pie de la letra los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no podían tener hijos. ¿Y saben por qué? Porque Elizabeth era estéril. Elizabeth era ama de casa, haría los quehaceres de la casa, la comida y atendería a su esposo. Y Zacarías era sacerdote de Dios. ¿Se acuerdan de la historia, no? Amén. Entonces dice que un día Zacarías fue al templo a servir a Dios allí. Y estando en el templo se le apareció un ángel. ¿Qué les parece? Cuando Zacarías vio al ángel, se asustó muchísimo y tuvo miedo. Y eso creo que nos pasaría a todos nosotros si estamos orando y se nos presenta un ángel, nos agarraría miedo y nos asustaríamos. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque te traigo buenas noticias. Cuando Zacarías escuchó esto, se sobrepuso y escuchó lo que el ángel le dijo. Y el ángel le dijo: Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Tu esposa Elizabeth va a tener un hijo varón y se llamará Juan. Será de gran gozo y alegría, y este niño será grande delante del Señor. ¿Qué nos quiere decir esta partecita de la historia? Que Zacarías venía orando hacía muchísimo tiempo por un hijo, quizás desde su juventud, no lo sabemos, pero el clamor de Zacarías estaba delante del Señor. Y ese era el momento donde Dios le traía la respuesta. Pero ¿qué pasó? Con todos estos acontecimientos, Zacarías dudó
dudó de la palabra de Dios, dudó del mensaje de Dios. Esto nunca nos pase a nosotros, que nunca dudemos de la palabra de Dios, nunca dudemos de sus promesas, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y por esto de la duda que tuvo Zacarías, y a través del ángel, Zacarías quedó mudo por un tiempo. Pero como tenemos un Dios todopoderoso, que es el Dios de los imposibles, Dios de los milagros, Elizabeth pasó el tiempo y quedó embarazada. Gloria a Dios, la promesa se cumplió. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, tuvo una visita. ¿Y sabe quién la vino a visitar? Su prima María, que también estaba embarazada. Y cuenta la Biblia que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre saltó de alegría y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth dijo esto: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y también dijo: ¿por qué se me concede esto de que venga la madre de mi Señor a mí? ¿Qué vemos en esto? Vemos la humildad y la sencillez de Elizabeth. Pero también María hizo una exaltación al Señor, de gratitud, de alabanza y de adoración a Dios. Y toda esta historia se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5. Y en esto, ¿qué vemos? A 2 mujeres sencillas, humildes, pero que fueron elegidas por Dios para tener hijos únicos y que sean de bendición para sus hijos y para sus hogares y para sus esposos. Gloria a Dios por esta historia bíblica. Hasta aquí voy a contar la historia bíblica. Después van a saber el porqué de esta historia bíblica que conté ahora. ¿Les gustó? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. ¿Se escucha? ¿Retumba? ¿De quién habló Rosario? ¿Cómo se llamaba ese matrimonio? Rápido. ¿Saben por qué? ¿Por qué Zacarías dudó? Porque eran viejos. Eran viejos. Pero yo no voy a explicar eso. ¿Saben que hay una casa por allá, por la tierra de Palestina, que le llaman la casa de la amistad y es del tiempo de Jesús? Ahora van a saber por qué. ¿Ustedes lo conocen eso? La casa de la amistad. Ahora les voy a decir quiénes eran los que vivían en esa casa. Hago una pregunta.
No hagan una historia, sino sí o no. ¿Es Jesús tu amigo mejor? Ahora, otra pregunta. A vos, mujer, y después a los varones también. ¿Sos vos una buena amiga de Jesús como madre, como esposa, como joven soltera o jovencita o niña? Esta pregunta tienen también para los hombres. Y todos hagámonos esta pregunta. Siempre digo, Jesús es mi mejor amigo. ¿Pero yo soy amiga mejor o su amigo mejor? ¿Es importante esto? Es muy serio y muy profundo. Recién Rosario nos relataba la palabra de Dios sobre un matrimonio siervos del Señor temerosos y santos, con una vida consagrada a Dios y a su servicio. La vida de Elizabeth y de Zacarías estaba en los planes del Señor. ¿Para qué, Nicolás? Estaba en los planes del Señor por la llegada del Salvador. ¿Te hubiera gustado estar en ese tiempo y ser elegida así? Qué hermoso, ¿no es cierto? Y el Señor, desde antes de la fundación del mundo, tuvo preparado siempre a quienes iba a utilizar. Y allá estabas vos y estaba yo. Y estaba Andrea y los mellizos también. Ellos estaban en los planes de Dios para la llegada del Hijo de Dios, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Muy bien. Nuestro glorioso Señor y Salvador. Y ahora vamos a recordar la vida de dos hermanas, que eran hermanas entre ellas, pero amigas de Jesús. Y un hermano de ellas también era amigo de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era? Lázaro, María y Marta. Pero hoy no vamos a hablar de Lázaro, ni vamos a hablar de su muerte y resurrección, no, restauración a la vida. Vamos a hablar de las dos mujeres, Marta y María. ¿Saben una cosa? Que ellos eran amigos de Jesús y lo amaban. Y Jesús los amaba a ellos. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia. Lázaro, Marta y María, la Biblia no nos dice si fueron casados, si fueron solteros, si tenían hijos o no tenían, de qué trabajaban. Pero en este Día de la Madre y de la Familia, qué importante saber que todas las mujeres, aunque no sean madres, son importantes en la vida del Señor Jesús. ¿Lo crees? Y Jesús debe ser importante en sus vidas, en nuestras vidas. Esto es también para los varones. Vivan los varones. Los amamos, los queremos y que vivan siempre. Porque estas feministas malvadas saben que quieren que los varones se mueran. Son terribles. Nosotros valoramos a nuestros varones. Y más que son hombres de Dios. ¡Vivan los hombres! Nuestros hombres. Nuestros hombres, nuestros hijos varones, nuestros nietos varones, los bisnietos varones. Estos también. Por eso pregunté, ¿es Jesús tu mejor amigo? ¿Y vos sos amiga o amigo de Jesús? Cuando tenemos un amigo muy especial o una amiga, se lo demostramos. ¿De qué manera? ¿Con nuestro amor solamente te amo? ¿Con nuestra atención, nuestro respeto? ¿Nuestro respeto? ¿Nos enojamos cuando nos corrige un amigo o una amiga? El verdadero amigo no se enoja si nos llama la atención, ¿no es cierto? Si nuestro amigo nos llama la atención, nos corrige, nos enseña, además, ese amigo no lo cambiamos por otro. ¿Puede ser? Que nos cambien a nosotros es una cosa, pero nosotros tenemos que ser fieles, fieles. Ese amigo tiene un lugar muy importante en tu corazón y en el mío también. Hoy no vamos a hablar de la muerte, como dije, y resurrección de Lázaro, sino de la amistad
el amor verdadero, la atención, la hospitalidad. Después Andrea va a explicar todo. De esos tres amigos hacia Jesús, ¿qué hacían y qué hacían Marta y María? No es María la mamá de Jesús, sino María, la hermana de Marta y de Lázaro. Quizás decís, yo todo eso lo sé. Sabemos mucho de la Biblia, pero remarcar y remarcar nos hace bien. Y nos enseña a aprender más de los pequeños detalles que a veces no nos fijamos. Vamos a leer Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Yo lo voy a leer. Después tenemos 3 lecturas bíblicas, no son largas. ¿De quién es la casa de la amistad? De Lázaro, Marta y María, por allá por Palestina, se llama la casa de la amistad. Aunque es el Día de la Madre, pero estamos enfocando en mujeres que honraron al Señor y que lo siguieron, y otras cosas que vamos a aprender hoy que no quiero hablar. Jesús visita a Marta y a María. Leemos así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta lo recibió ¿dónde? En su casa. Acá lo primero que Marta hizo, ¿qué hizo? Recibió a Jesús ¿dónde? En su casa. ¿Lo recibiste vos en tu casa? ¿Qué dice el otro versículo? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentando a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. María le prestaba atención a Jesús, a la palabra, deseaba todo, dejaba todo para estar a los pies de Jesús y en su compañía. ¿Lo hacés vos? ¿Lo haces vos? ¿Lo hago yo? Dejar todo para estar en compañía del Señor y a sus pies. Y sigue diciendo el versículo: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor. ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿De qué manera le habrá dicho esto al Señor? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Por qué no le decís que me ayude? ¿Le habrá dicho así? ¿O más enojada? Más enojada. ¿Y cómo le respondió Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas. ¿Pero qué dice? Una sola cosa es necesaria. ¿Y quién eligió la buena parte? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hago esta pregunta: ¿cómo estáis, muchacha? Como decía Tita Merelo, muchacha. ¿Cómo estás con tus prioridades, Nicolás? ¿Bien? Los voy a agarrar así. ¿Cómo estás, hermana, con tus prioridades? Y varón, con tus prioridades. ¿Estás como Marta, loca, limpiando y limpiando todo el día y enloqueciéndote? ¿Y vos, varón, estás con los jueguitos día y noche? ¿Cuál es la prioridad? Nos reímos, pero es una realidad. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría, lo decíamos hoy. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Yo decía hoy que no hablábamos de la muerte y resurrección de Lázaro. Luego tendremos la explicación sobre este tema y su importancia en nuestras vidas, en mi hogar y en tu hogar. Pasamos a otra lectura, pero no todo el relato, sino algunas cosas importantes que sucedieron ese día entre Marta y María, que eran hermanas, pero amigas de Jesús. Lo vemos en San Juan 11, del 1 al 5.
San Juan 11, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas amaban a Jesús, pero sabían muy bien que Jesús los amaba a los tres. ¿Y por qué esto tiene fundamento bíblico? Pero yo te hago esta pregunta. ¿Vos sabés que Jesús te ama? ¿Y Jesús sabe y siente que vos lo amás? ¿Se lo demostrás de qué manera? ¿Dejás cosas prioridades para que Él sea la prioridad? No digamos ni sí ni no. ¿Dejamos cosas que nos gustan para que la prioridad sea Jesús? Ese es el verdadero amor. Renunciando a nosotros mismos para darle el primer lugar a Jesús. No te digo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero el verdadero amor y la amistad es eso. Renunciar a lo mundano, a lo que nos absorbe todo el tiempo, no digo dejar de trabajar. Y el primer lugar a nuestro amigo mayor, el Señor Jesús. Ella, María, ¿dónde leímos? ¿Hasta dónde leímos? Que me perdí. Ellas amaban a Jesús. Oyéndolo Jesús, seguimos. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y miren, acá está donde ellos sabían que Jesús los amaba. ¿Qué dice este texto? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Otro acontecimiento en la vida de estos tres amigos de Jesús. Pasaron unos días después que Jesús realizó el milagro de restaurar la vida a Lázaro, y estos amigos agasajan a Jesús con una cena muy especial. Todo es especial cuando hospedamos y atendemos a Jesús. Todos los días los que lo amamos lo invitamos a la mesa, ¿verdad? Y le damos gracias. Y también tenemos en la mañana esa silla, como decía el pastor, donde imaginariamente sabemos que Jesús está en esa silla y nosotros allí a su lado, ¿no es cierto? Y hablamos con Él. Leemos San Juan 12, del 1 al 3. ¿Van recordando la historia? ¿Se olvidaron de la de Zacarías y Elizabeth? No, muy bien, estamos en la escuela dominical. San Juan 12, del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, ¿qué cosa? Una cena. ¿Y qué hacía Marta? Marta servía. Repetimos esto. Marta servía, otra vez. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Los tres amigos comiendo con Jesús. Había otros también. Recibiéndolo, ¿dónde? En su casa. Y atendiéndolo, sirviéndolo e intimando con él. ¿Intimás con Jesús o solamente le pedís? Cuesta tanto a veces decirle, Señor, gracias, y no te sale. Por ahí gritás todo el día, peleás, discutís, pero cuando hay que adorar a Jesús no te sale una palabra. ¿Es amor a Jesús eso? No. ¿Quién lo dijo, Andrea? Muy bien. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Dice que eran unos nardos que crecen en el Himalaya. De mucho precio. No sé si lo vas a decir vos, Andrea, esto. No. El precio de ese perfume era el salario de un año. El sueldo de una persona de un año. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa, ¿qué dice? La casa se llenó del olor del perfume.
¿Qué te imaginas ahí? No me lo digas. Pero la casa se llenó del olor del perfume que María puso a los pies de Jesús. Imagínate nosotros haciendo eso de otra manera. Recordemos esta parte tan importante como mujeres que amamos al Señor. Marta, ¿qué hacía? Servía. ¿Es importante servir? ¿O ser unas cómodas y no hacer nada todo el día? Es importante servir. María tomó un perfume de mucho precio. ¿Qué ungió María con ese perfume? Los pies de Jesús. ¿Y con qué los secó? Con sus cabellos. Las mujeres tenían el cabello muy largo. Con sus cabellos. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? Las dos. Las dos. Yo no voy a continuar. Va a continuar Andrea. Pero les digo que cuando era más jovencita yo, a las mujeres en el grupo nos llamábamos las María Martas. Las María Martas. O las Martas María. Servíamos y adorábamos. Andrea, te paso el manto. Que el Señor te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Qué nervios que da estar acá. Bueno, voy a ver si no me río, pues si no Coco después me reta. Dice que me río mucho. Es una bendición estar con ustedes y compartiendo, y como decía Angelita, la escuela dominical, y es una bendición para las que estamos en la escuelita dominical, enseñarle a los chicos, y bueno, y hoy estar con ustedes también, y compartir de la palabra, ¿no es cierto?, lo más importante. Así que bueno, de estas dos historias que estuvimos escuchando hoy, queremos sacar la enseñanza que nos dejan, para algo están en la Biblia, ¿no es cierto?, estas personas, estos ejemplos, es para que nosotros hoy podamos tener una vida consagrada y conforme a lo que Dios le agrada, ¿no es cierto? Y bueno, leímos estas dos historias, hay un montón, y nos costó a nosotras tres elegir estas mujeres, porque decíamos fulana, mengana, y todas son lindas y todas tienen una historia preciosa y todos nos dejan tantas enseñanzas. Pero elegimos a Elizabeth, que por ahí no se la elige tanto, no se la ve tanto, pero fue una mujer escogida por Dios, ¿sí? Porque no fue cualquier mujer, no fue el propósito que Dios tenía para su vida, no era cualquiera. Ella iba a tener al hijo, su hijo era alguien importante en la historia, ¿sí? Sabemos quién era el hijo, ¿sí, no? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y sabemos cuál fue el trabajo de Juan el Bautista, el propósito que tenía Dios con esta mujer, es que criara a este niño, pero ella iba a tener que educarlo. ¿Sí? Porque esto era desde pequeño, bueno, Juan sabemos que era nazareno, era dedicado, iba a ser dedicado al servicio de Dios, pero también tiene que estar la madre apoyando este servicio, ¿no es cierto? Porque si la mamá no le explica lo que Dios lo llamó y lo cría en estas enseñanzas, doctrinas, no sirve de nada, ¿no es cierto? No es que el nene dice, yo nací y quiero ser tal cosa, sino que necesitaba una madre que apoyara esto que Dios tenía preparado para este joven, ¿no es cierto? Y bueno, y contamos con la vida de Elizabeth, que es milagroso porque fue en la vejez. Y vemos en la historia de la Biblia que muchas mujeres ancianas o grandes que no iban a tener hijos, tuvieron hijos, pero no fueron cualquier hijo. Siempre con un propósito, ¿sí? ¿No es cierto? Elizabeth con Juan, Sara con Samuel. No, perdón, no escuché. Ana con Samuel. Sara con Isaac. Y todos tuvieron algo importante en la historia, ¿sí? Y hoy nos dejan sus enseñanzas. Así que bueno, vamos a repasar esto de Elizabeth, que fue
como decía Rosario, la persona que confesó, la primera persona que confesó a Jesús como Señor, porque cuando llega María, le dice que ella era bendita porque tenía al Señor en su vientre. O sea que fue la persona que exaltó al Señor por primera vez sin haber nacido Jesús aún todavía, ¿no es cierto? Y dice que el bebé que estaba en su vientre saltó y ella se llenó del Espíritu de Dios. En eso, ahora nosotros decimos, ay, estoy lleno del Espíritu de Dios, o es algo normal, pero en esa época no era normal ser lleno del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Así que ella tuvo esta bendición de vivir con María, de compartir esto y de ser la mamá de Juan. Como les digo, Juan era el encargado de preparar el camino de Jesús, ¿no es cierto? No era cualquier cosa, él era el que iba a anunciar este nuevo reino que se iba a acercar, ¿sí? Sabemos que la vida de Juan terminó trágicamente, pero sabemos que que Elizabeth fue escogida no como cualquier mujer, no fue que Dios agarró a cualquier mujer y dijo, ay, bueno, esta pobre que está orando hace no sé cuánto y no tiene hijos, que sea ella. No, era Elizabeth, era la esposa de Zacarías, que era un sacerdote. Ella venía de un linaje de sacerdotes también. No eran cualquier persona escogida, sino que también venían de una herencia, ¿sí? Y como era ya que no iban a tener hijos, ellos no lo esperaban, fue más bendición esto, pero dice que Elizabeth era una mujer virtuosa, que a pesar de no tener ese hijo, oraba y no lo esperaba ya, pero nunca se rebeló contra Dios. Nunca se rebeló contra Dios, sino que, bueno, llegó un momento que tal vez no pediría más por su hijo y aceptó la voluntad de Dios. Era justa delante de Dios. Dice que sin mancha, era un matrimonio consagrado a Dios, y él era un sacerdote y estaba al servicio del templo. No cualquiera estaba al servicio del templo. El sacerdote que estaba al servicio del templo era el que cambiaba los panes, el que cambiaba el vino, el que limpiaba. No cualquier persona podía hacer eso, ¿sí? Entonces este hombre, Zacarías, era un hombre de Dios y ella era una persona, una mujer de Dios. Entonces, por eso la escoge Dios también, porque nunca tuvo esa rebeldía. Vieron que a veces por ahí Dios no nos contesta una oración y nos enojamos. ¿Se imaginan no poder tener un hijo? Para en ese tiempo la mujer se sentía maldita si no tenía un hijo, ¿sí? Como que era lo más preciado, era poder tener un hijo. Entonces, la que no lo podía tener, no es como ahora que ya si no tiene un hijo, bueno, hay otras opciones. No, en ese tiempo era una bendición el hijo y no lo podían lograr, entonces hasta la juzgaban, ¿sí? Pero ella se mantuvo fiel a Dios, firme en su convicción, al servicio de Dios y en su casa, en su hogar. Era una persona, una ama de casa, consagrada a Dios. Bueno, al final tiene su hijo, nace su hijo, y como les decía, una mujer que le enseñó y le inculcó a su hijo para lo que fue o para lo que Dios tenía preparado para él. El trabajo que él tenía que hacer no era cualquier trabajo. Él tenía que preparar el camino para Jesús, para su primo, ¿sí? Y Juan se tuvo que preparar toda su vida hasta que llegó el momento de este acontecimiento. Y como les decía, Juan era nazareno, había hecho el voto de nazareno y él no podía hacer muchas cosas, no podía estar con su familia, cuando fallecieron sus padres no podía estar cerca de los muertos. Así que no fue una vida fácil la de Juan hasta que empezó a predicar o a bautizar. Y después que empezó, duró poco y encima con una muerte horrible. O sea que tenía que estar convencido que Dios lo había llamado a ese propósito, ¿sí?
Yo había encontrado algo que dice que vieron en este momento que se encuentran María y Elizabeth, que no se sabe si el espíritu de Elizabeth pasó a Juan y Juan salta, o si el espíritu de Juan, que era un bebé, que estaba dentro de la panza, inspira a María y hacen esta confesión de que era bendita María y el hijo que estaba en el vientre era el Señor, era nuestro Señor, ¿no es cierto? Habrá sido un momento de gloria hermoso entre ellas dos, y a María le confirmaba esto que ella sabía, porque ella había tenido la visitación de un ángel que le había dicho que iba a ser la mamá de Jesús. Pero esto también, este momento con su prima, confirmaba esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos un cachito dejamos a Elizabeth, después volvemos. María y Marta, otras dos mujeres hermosas de la Biblia, y como siempre cuando viene esta historia, por ahí hasta es gracioso esto de que, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué somos, María o somos Marta? ¿Qué nos gusta más? ¿O cuál hizo las cosas bien y cuál hizo las cosas mal? Las dos hacían las cosas bien y las dos eran importantes, como dijo Angelita. Marta era hospitalaria, ella en esto de que viene Jesús y que le dijo, ay Jesús, pero no ves a mi hermana que está ahí sentada, ¿cómo le hubiésemos dicho nosotros? Vos que estáis sentada, Jesús, esta está sentada, no me ayuda y estoy sola acá. Pero Jesús le dice que se quede tranquila, dice, Marta, Marta, no te afanes, no, quédate tranquila. A nosotros nos hubiese pasado lo mismo si vemos a nuestra hermana, que nosotros estamos como locas de acá para allá. Pero lo que pasaba en Marta en ese momento es que su corazón se había llenado de bronca, digamos. Porque yo me lo imagino a Marta, habrá pasado y la habrá mirado a la hermana, así como diciéndole, vení a ayudarme, le habrá clavado los ojos y la otra estaba escuchando a Jesús. Pasó de nuevo, y la miraba. ¿Vieron cuando no te mira esa persona que vos le querés que te haga caso? Y no aguantó más, y él seguramente era de más temperamento, y le dijo así, no es que estaba mal, porque ella estaba sirviendo a Jesús. ¿Qué pasaba si las dos se tiraban a los pies de Jesús y nadie los servía? ¿No es cierto? Estaba bien lo que hacía Marta, porque estaba sirviendo a Jesús, y no solo a Jesús, sino a los discípulos. ¿No es cierto? Estaba bien. Y también estaba bien lo que estaba haciendo María. Pero lo que no estaba bien en ese momento era lo que tenía en el corazón Marta, que tenía un poquito de bronca, digamos. Entonces, tendría que haber servido, irse a sentar o hacerlo con amor, ¿sí? No digo que no lo haya hecho con amor. En ese momento, Marta estaba un poquito enojada, por eso agarró y le dijo así al Señor. Y le dijo que María había escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la palabra. No es que María era una vaga, porque todos dicen, no, María era una vaga. No, haría las cosas de la casa como Marta, pero en ese momento tenía ganas de escuchar la palabra. Como decía Angelita, de estar a los pies o de estar atentos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener las cosas de las dos. Por eso tenemos que ser María Marta, pero no por lo... Yo sí sigo así, no. Bueno, así que Marta hacía todos los quehaceres de la casa, era activa, era diligente, o sea, me la imagino que quería ayudar, a servir, quería sacar lo mejor, lo más lindo. O sea, ¿vieron cuando vienen visitas importantes que queremos? Y si no nos avisan, peor todavía. Queremos sacar todo lo que tenemos. Si no tenemos, mandamos a alguno a comprar o hacemos... Pasó esto. Ella estaba ansiosa por servir a su Señor. No es que era mala ni que no le importaban las enseñanzas de Jesús, sino que estaba ansiosa por servir a su Señor. Y María tenía era más apasionada, más sensible. Quería escuchar lo que Jesús le estaba contando seguramente a todos, todo lo que venía pasando, las cosas en su vida. Angelita contó lo de la porción del perfume, ¿no es cierto? Que ella en otra ocasión, ahí nos damos cuenta del amor que tenía María por Jesús, porque ese perfume no solamente que salía caro, sino que dice que las mujeres lo guardaban para su noche de bodas.
era algo muy caro, que lo compraban una sola vez en su vida, y las mujeres como que juntaban plata, las chicas, vamos a decir, juntaban dinero para comprarse ese perfume, y lo guardaban para su noche de boda, porque era un perfume muy rico, pero muy caro. Y ella digamos, como que hizo una ofrenda, ¿cierto? Y lo derramó a los pies de Jesús. Algo preciado para una mujer de ese tiempo. Hoy nos ponemos perfume, compramos lindo, feo, barato, caro. En ese tiempo no. Entonces lo que hizo ella era no solamente gastar mucho dinero, sino que algo muy preciado para una mujer lo derramó a los pies de su Señor. Entonces también estaba al servicio, ¿sí? Por eso digo, cada una hizo en su forma. Marta ponía primero a Jesús en servirlo, y María primero a Jesús en adorarlo. Y nosotros tenemos que ser así. Primero tiene que estar Jesús en nuestro día, ¿sí? Primero tiene que estar Jesús en todo lo que hacemos, siempre desde limpiar, cocinar, estar en la casa. Si vamos a trabajar, tiene que estar Jesús. Y también tiene que estar esta intimidad que tenemos que tener con Jesús, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener a las dos. ¿Por qué le dice Jesús? Le dice afanada, que no esté preocupada por todo lo que estaba haciendo. Y nosotros a veces la vida nos saca del centro, nos saca de estar en oración. Si bien le pedimos al Señor, pero le pedimos muy, muy por arriba. Ay, Señor, ayúdame, ay, Señor. Pero Señor, mira el problema que tengo. Y no, le pedimos, pero le contamos como una tragedia, no dejamos que Él actúe, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos cerrados. Ahí es cuando Jesús le dice a Marta, o le quiere decir, afanada estás, o turbada, o con todos los quehaceres, que venga como María a los pies de Jesús. Eso nos tiene que servir a nosotros. No tenemos que estar turbadas o perturbadas o pensando todo el día en el problema o lo que me saca sino, se lo dejo a Jesús, me ocupo, si me tengo que ocupar del problema, me ocupo, pero también en la oración lo dejo a los pies de Jesús. Y esa es la mejor forma de llevar una carga, a los pies de Jesús. Orando, siempre dejando nuestra carga en ese lugar, ¿sí? Dice Jesús, lo que le reprocha a Marta es que en ese momento su corazón, como le decía, estaba en otro lugar. Estaba sirviendo, pero no lo estaba haciendo como lo tenía que hacer. Y estaba molesta y estaba poniendo... no estaba poniendo la bendición, o se estaba perdiendo la bendición de que Él esté en ese lugar, ¿sí? Nosotros como mujeres, como hijas de Dios, tenemos que ser como Elizabeth, como María, como Marta. De todas ellas sacamos algo bueno, ¿sí? Elizabeth, como les decía, una mujer que jamás, a pesar de su problema, de esta esterilidad o de no tener la respuesta de Dios, jamás hizo reproche contra Dios, sino que dice que era virtuosa, que era temerosa, que era una mujer que estaba a los pies de Jesús y ayudando a su esposo en el servicio que su esposo tenía en el templo. Así que eso nos deja a nosotros como justa, dice, delante de Dios, porque acompañaba el ministerio de su esposo, ¿sí? Lo ayudaba. Y nosotros tenemos que tener de María, como les decía, esto de poner siempre a Jesús en primer lugar en todo lo que hacemos, en todo, como mujeres, como madres, como esposas, siempre tener a Jesús primero, porque no podemos decir yo amo a mi esposo o a mis hijos. A veces dicen, a ver, ¿a quién pones primero en la escalera? Y después y mi esposo, no, mi esposo no. Primero mis hijos, porque mis hijos son lo más, después mi esposo. No, eso no lo tenemos que hacer, porque primero tiene que ser Dios, para que nosotros podamos amar a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra madre, todo de ahí para abajo. Tenemos que amar
a Dios, primero, como regla. Esto es para los varones y las mujeres. Si yo aprendo a amar cuando amo a Dios, ¿vieron que acá dice Dios es amor? Él nos muestra el verdadero amor. Si yo no amo a Dios, o si no pongo a Dios en primer lugar, todo lo demás, toda la escalerita o todo lo demás, no me va a funcionar, no va a estar bien. Porque si yo pongo a Dios en primer lugar, Él me va a guiar para cómo me tengo que comportar y cómo tengo que ser, ¿sí? Entonces, mis hijos no tienen que tomar el lugar de Dios, como esto de que mis hijos son lo más, o mi esposo es lo más, sino que primero tiene que estar Dios, y después amamos a nuestro esposo, que lo respetamos, lo amamos, y nuestros hijos, que también tenemos que amarlos y respetarlos. No hay un lugar primero, segundo y tercero, ¿sí? Sí, primero tiene que estar Dios, después están nuestros familiares, nuestra casa, ¿sí? Tenemos que ser mujeres dependientes primero de Dios, porque nuestra dependencia tiene que estar, tenemos que estar dependiendo primeramente de Él para ser buenas esposas, buenas hijas, buenas madres, y después sujetas a nuestros maridos. No significa que somos esclavas, sino sujetas en amor, o sea, respetuosas de nuestro esposo, ¿sí? Respetar a nuestro esposo en todo nuestro andar, en el trabajo, frente a las personas, y aún respetar a nuestros esposos frente a nuestros hijos, porque hay mujeres que no respetan a los esposos delante de los hijos y después los hijos no respetan a sus padres, ¿sí? Entonces nosotros como mujeres somos un pilar importante. La mujer, dice la Biblia, que es una mujer virtuosa. El hombre es importante en la casa porque es el que siempre está, por lo general está afuera, está trabajando. Y la mujer es la que está en la casa, la que ahora se sale a trabajar, pero es la que educa o la que lleva adelante la casa. Por eso digo que esta mujer tiene que estar dependiendo primero de Jesús para aceptar esto de que el hombre es el hombre de la casa. Porque las mujeres a veces son rebeldes. Ay, no, acá mando yo, en broma, en chiste, pero es verdad. Y no es quien manda o no manda. Cada uno tiene su trabajo y nosotros tenemos que respetar a nuestro esposo como la cabeza del hogar y respetarlo delante de las personas, porque a veces a las mujeres le faltan el respeto, o hacen chistes, o le falta el respeto delante de la gente, lo humillan al esposo, delante de los hijos, como les digo. Entonces después los hijos no respetan a los padres. Entonces nosotras tenemos que hacer que los hijos respeten a nuestro esposo y tenemos que honrarlo. Ahí está cuando lo honramos, ¿sí? Tendrá defectos como los tenemos nosotras, porque nosotras no somos ninguna perfectas y tendremos que cambiar un montón de cosas. Pero tenemos que saber que nosotras somos los pilares de nuestra casa, las que sostenemos muchas veces el hogar, las que ellos tienen que salir a trabajar y no están muchas horas en casa. Entonces, la educación de nuestros hijos muchas veces recae más sobre la madre que sobre el padre. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde uno confía en el otro que lo va a estar educando bien. Orar por mi esposo, pero no orar, Señor, bendice a este, que es insoportable, que no me lo banco más. No, yo tengo que orar por mi esposo, o si no me lo banco, para bancármelo. No, tengo que orar con una oración de exaltación también sobre que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a ese hombre, que sea de bendición para mí, para mis hijos, para mis nietos. Porque si hago una oración fea, ¿en qué sentido? Bueno, Señor, bendícelo, porque no es tan malo. Qué sé yo, más o menos, pero no. Tenemos que bendecirlo para que Dios obre en esa persona, si no viene a la iglesia. Y si viene y tiene cosas, como nosotras las podemos tener, vamos a orar para que Dios cambie a esa persona si nos moleste lo que vamos a hablar. Pero nuestra oración sobre nuestro esposo tiene que ser de bendición. Bendecirlo de que sale de nuestra casa hasta que vuelve, bendecirlo por dónde va a andar,
que no se choque con ninguna con ninguna chica por ahí. Tenemos que bendecirlo constantemente en su trabajo, que no se lastime, que no tenga accidentes. Todas pavadas que por ahí nosotros pensamos que son pavadas, pero son importantes como una mujer, ¿sí? Y la ayuda idónea, ¿saben lo que es la palabra idónea? Porque por ahí es algo que nosotros decimos, ay, la mujer tiene que ser la ayuda idónea, tiene que ser la ayuda, pero no sabemos. Idónea significa adecuada para ese puesto, adecuada para ese puesto. Entonces, si yo tengo que ser la ayuda idónea de mi esposo, tengo que ser adecuada para él. No tengo ni que sobresalir, ni que ser un trapo para él. Tengo que estar a su altura, sabiendo la posición que voy a ocupar, ¿sí? Somos dos, pero somos uno, pero si yo no estoy, él va a saber lo que tiene que hacer, y si él no está, yo... Es difícil de entender, pero somos compañeros. Tenemos que aprender que yo no tengo que ser más que él, ni me tengo que poner sobre él, ni él sobre mí, ¿sí? Una ayuda espiritual, lo que yo les decía, estar en la casa tenemos que ser esa ayuda, esa oración constante por nuestro esposo, si está trabajando, por nuestros hijos, cuando se van a la escuela, donde estén, que Dios los ayude, los bendiga. Es importante nuestra oración. Tal vez en este momento las mujeres mucho trabajan, entonces antes la mujer estaba más en la casa y por ahí tenía ese tiempo que estaba en la casa, pero todo lo tenemos que proponer y se logra, ¿sí? Poner el momento de oración y orar, porque yo no quiero que me diga, pero yo trabajo también, que vivo, él solo no. Bueno, está bien, es verdad, tenemos que salir a trabajar y lo hacemos, pero la ayuda espiritual, o sea, somos un sostén espiritual importante para nuestro hogar. No tenemos que olvidarnos de eso y tenemos que estar siempre en oración, siempre buscando a Dios y siempre siendo esa ayuda que nuestro esposo, nuestro hogar necesita, ¿sí? Prudentes para hablar, como les decía, prudentes para hablar con mi casa. Yo no le tengo que faltar el respeto a mi esposo ni a mis hijos, porque son mis hijos, pero yo los tengo que respetar. Porque muchas mamás dicen, ay, yo te digo lo que yo quiero porque vos sos mi hijo. No, es mi hijo, pero yo lo tengo que respetar. Tengo que hablarle conforme a como quiero que me hablen. Y a mi esposo lo mismo, no le puedo faltar el respeto, no le puedo andar haciéndolo pasar vergüenza. Tengo que ser prudente cuando hablo, con respeto en el hogar. Muchas veces pasa que lo echan al esposo. Bueno, si no te gusta, te vas. Ah, ¿qué pasa si se les va? Después van a... Entonces no hay que decir cosas que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque a veces nos hacemos las cocoritas, nos hacemos las machitas, y si te querés te vas. No, hermana, tenemos que aprender a que lo que decimos se puede cumplir, que la palabra tiene poder y que tenemos que ser mujeres de oración. Si somos de oración, vamos a poder soportar todo esto, ¿sí? Bueno, y me voy rápido. Una ayuda económica, en lo económico, ¿cómo tenemos que ser como mujeres? Tenemos que cuidar el dinero de nuestro esposo, tenemos que ser buenas administradoras. Yo no puede mi esposo cobrar y yo irme de shopping o gastarme toda la plata, total él la trabaja. Tengo que respetar su esfuerzo, respetar lo que él hace, respetar todo el tiempo que él gastó estando fuera de mi hogar para darme una mejor calidad de vida a mí y a mis hijos. Yo no puedo ir a comprarme lo que yo quiero, estar despilfarrando dinero. No digo que no me compre nada, pero sí tengo que tener prioridades, ser una buena administradora, porque eso va a ayudar a que mi esposo me vea en ese sentido, me honre lo que estoy haciendo, y lo estoy honrando también, ¿sí? Y atender a nuestros hijos, a nuestro esposo en lo que más les gusta, cocinarle lo que más les gusta, ser cuidadosas. Entonces, esta mujer que yo describí no es la mujer perfecta, porque mujer perfecta no hay. No hay mamá perfecta, no hay mujer perfecta. Hay mujeres y personas reales que tenemos caracteres diferentes. María y Marta tenían un carácter diferente, pero las dos amaban a Jesús. Las dos servían o querían servirlas.
servirlo, ¿no? Cada una en su forma. Eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos caracteres diferentes, tenemos que ser como Elizabeth, una mujer virtuosa, una mujer que busque a Dios, una mujer que acepte lo que Dios tiene para nosotros y de oración, porque muchas veces no recibimos muchas cosas que pedimos porque no somos de oración. ¿Cuán importante es la oración para la vida del cristiano, de una persona? ¿Cuán importante es? Para desarrollarnos como hijos de Dios es sumamente importante. La oración, sumamente importante la lectura de la palabra, sumamente importante congregarnos, ¿sí? Entonces no tenemos que dejar de hacer como... Hoy yo hablé a las mujeres, pero lo mismo para los hombres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el Día de la Familia, porque decir el Día de la Madre, si bien acá justo no hay que no sean mamás, pero por ahí puede pasar que uno vaya a un lugar y hay personas que no son mamás, pero llevan un hogar adelante, o mamás del corazón, ¿sí? O papás del corazón. Entonces ocupan el mismo lugar, porque no importa que vos seas o no el papá, sino el lugar que estás ocupando, la importancia. Entonces, mujeres, honremos nuestro hogar, seamos mujeres de ejemplo, ejemplares. Vamos a tener errores, vamos a tener detalles, pero siempre buscando ser cada día mejores, ¿sí? Buscar ser como Marta, que era virtuosa en su hogar, en querer servir. Hospitalaria, en este momento no van a venir gente y lo vamos a invitar a nuestra casa, pero sí podemos ver, ay, mi hermano necesita tal cosa, voy a ayudarlo. Hospitalaria en ese sentido podemos ser hoy, ¿no es cierto? Ver qué necesitan los hermanos, oración, preguntarle cómo estás, qué necesitas. En ese sentido podemos ser hospitalarios, no en la época antes que se invitaba a dormir o se quedaban a dormir, pero sí podemos seguir siendo hospitalarios. Decía Angelita que era las casas de la amistad. Tenemos que ser amigos de las personas preguntándole cómo estás, te sentís bien, estuve orando por vos, o cuando pedimos oración, cómo les fue, qué pasó. ¿Entienden? Entonces, bueno, no sé si me excedí mucho en el tiempo, pero eso era lo que queríamos dejarles hoy con Angelita y Rosario. Estas historias de estas mujeres que nos dejan estos ejemplos de poder ser mejores cada día, pero siempre, nunca ellas se desviaron del centro. El centro es Jesús, siempre buscando que nuestro Señor sea el centro de nuestra vida, porque ahí es donde vamos a ser mejores personas, mejores mujeres para llevar nuestro hogar, nuestra vida cristiana adelante, ¿sí? Bueno, no sé, el pastor va a pasar a orar. Muy bien, damos gracias al Señor por todo lo que nos han contado, porque está en la Biblia y porque también nos enseña a los hombres, que estamos acá, a valorar a nuestras mujeres, porque la mujer, como explicaba recién Andrea, bendecir al esposo, a la esposa, pero también está en darle valor a todo el quehacer, porque el esposo se va a trabajar y no sabe lo que pasa, pero la mujer tiene que encargarse de la casa, los mandados, un montón de cosas, y por eso llegan a la noche y están cansadas, y es normal, pero saber valorar, no porque sea sabia o entendida, sino por su compañerismo, por su amor, por todas las cosas que ellas nos dan a nosotros. Mire, mientras siempre hablamos de la vida, ¿no?
pero como hace un rato estábamos ahí en la oficina, donde están los controles, que sobre muerte, la muerte. Y la muerte es parte de la vida, ¿cierto? Lo que puede ocurrir en un segundo, porque nunca lo pensamos. Pero yo tengo grabado acá lo que pasó en el barrio Monasterio hace muchos años. En la madrugada, el esposo se iba a trabajar en bicicleta, estaba apoyado en el cordón, sentado en la bicicleta, listo para arrancar. Y su esposa lo estaba despidiendo. En ese momento pasó un camión de estos que recogen la basura y lo mató. En un instante, todo cambió. Y es terrible eso. Por eso, bendecir y bendecir. No cansarnos de bendecir. Hay personas que salen de sus hogares sin orar o dicen 2 o 3 palabras como para conformarse. No van a conformar a Dios, conformarse uno que está bien. Hermano, hermana, damos gracias a Dios porque Él formó la familia. Él formó la familia. Y también nos hizo partícipes de su familia, de la familia de Dios. ¿No es cierto? Somos hijos de Dios y somos hermanos de Jesús y Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso damos gracias a Dios por ustedes, mamás, que han cumplido, están cumpliendo algo que algún día tendrán que dar cuenta, ¿verdad? Si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Hay un trío que se llama el Trío Mar del Plata, que canta una canción que dice, ellos dicen la canción, que ellos han servido a Dios, no saben si lo hizo bien o lo hizo mal. Solo sé que lo hizo. Y eso es bueno, porque no se puede llamar por ignorancia a alguien que está haciendo las cosas mal por ignorancia, pero si uno le lleva conocimiento puede reaccionar y hacer las cosas bien. Por eso la iglesia está para enseñar las cosas que no se ven en ningún lado, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni nadie. Entonces por eso tenemos la dicha y la bendición de que hoy Dios te puede bendecir abriendo más la mente y el corazón para las cosas que ven. Tal vez no te valoran, hermana, mamá, no te valoran. Como haces todas las cosas siempre vos haces las cosas. El día que no estés, te van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta de cuánto valor tenía cuando estaba. Y eso es poder valorar, como dijo alguien, en vida, hermano, en vida. Hacelo en vida. Porque después que está muerto uno, chao. Ya no se escucha, ya no hay más nada. Pero hoy es un día especial y este día es que tenemos que decir, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, ahora queremos bendecir a las mamás. Queremos que ustedes se pongan de pie. Queremos que... Yo les pido que pase acá adelante. Deje a la prole ahí. La mamá. ¿Cuántas, no? Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Deseando que el Señor les bendiga muy ricamente. Algunos se pueden sentir menoscabados, no tienen la fuerza o el de otro, pero eso importa poco. Lo importante es que amemos al Señor. El Señor es el que da la sabiduría. ¿No tenés sabiduría? La Biblia dice, mándela a Dios y Él la va a dar en abundancia. En abundancia. ¿No sabes cómo va a darle valor a tu esposo? Bueno, Dios te puede dar eso que no le... Igual que el varón, con los varones, Dios nos puede abrir la cabeza también para que podamos ver cómo valorar a las mujeres. En algunas cabezas yo le dije a alguien, no hay nada dentro, no hay nada.
Pero y usted lo puede saber. Yo miraba las caras de hace un rato de arriba, de que cuando uno habla de valorar a la mamá o a la esposa, uno traga y dice, a mí no me pasa eso, nadie se preocupa, pero que si yo estoy enferma, me duele algo, tengo que hacerlo, que tiene una fuerza que no tiene el hombre, una fuerza impresionante. Esta fuerza la da el Señor, por eso Él está hecho más fuerte que a los hombres. El hombre tendrá fuerza física, solamente fuerza física. ¿Para qué ayuda? Para nada, para cansarse. Así que queremos bendecirles, hermanos, bendecirles todos. Que ustedes pueden estirar sus brazos, porque vamos a orar, vamos a orar. Querido Dios, en esta hora queremos darte las gracias por cada una de nuestras hermanas, Señor, que son mamá, porque tu gracia ha sido depositada sobre ella. Yo te ruego que tú la bendigas, que tú la ayudes, Señor Jesús, a comprender el valor que tienen, Señor, delante de ti, porque tú, Señor, has sido el que le ha dado toda la capacidad para ser lo que son, Señor, y haber hecho constituir una familia, Señor, una familia. Oh Dios, que sus esposos puedan valorarla, los hijos valorarla y respetarla, como dijo hoy Andrea, el respeto que hace tanta falta en los hogares, el respeto, en el nombre de Jesús, que aprendan a ver que verdaderamente hay valores grandes valores, no importa lo que los hombres no den, Dios lo dará a su tiempo. Bendícela, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, muchas gracias, Señor, y te ruego que tú la bendigas en gran manera, Señor, que el poder del Espíritu Santo, Señor, nos da esperanza de cambios grandes, Señor. Por eso te rogamos que bendiga su vida, la vida como mamá, como abuela, Señor Jesús. Oh Dios, te damos gracias. Y también aquellas hermanas que no vinieron, Señor, hoy, pero también las bendecimos en esta hora y te damos las gracias porque tu gracia ha sido derramada sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus almas. La gracia de Dios está sobre ellas. Cada una tiene una virtud. Cada una de ellas tiene una virtud o varias virtudes. Y esas virtudes se manifiestan en la casa, en el hogar, en la familia, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, y a ellas en especial a poder mantener una familia unida, Señor, unida, no permitiendo que nada extraño rompa, destruya hogares, sino que ellos puedan tener la sabiduría para poder guiar a sus hijos. Mientras ellas van creciendo, sus hijos también irán creciendo y viendo la clase de mamá que tienen. Que el Señor les bendiga muy ricamente a cada una de las hermanas, a cada una de ellas. Señor, bendícela, porque solamente tú conoces los secretos, las lágrimas, las tristezas, Señor Jesús, ese sentirse solos, solas, solamente vos lo conocés esto. Y yo te ruego que ellos puedan sentir la compañía tuya constantemente, continuamente, porque tú eres aquel que puede dar consuelo, puede dar seguridad, puede dar esperanza, puede dar sanidad, puede dar liberación, puede sacar la amargura, puede sacar la infelicidad, puede sacar todo aquello que es injusto cuando hay maltrato. En el nombre de Jesús, Señor, toma cada vida, Señor. Oh Dios, que la presencia tuya de acá en el futuro se pueda ver prolongado, Señor Jesús, la gracia derramada sobre estas hermanas nuestras, Señor. Es mi esposa entre ellas, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Señor, gracias por todo lo que ya han hecho y están haciendo y por todo lo que harán. Son Martas y Marías, las dos hacen falta en la iglesia. María la parte espiritual y también Marta la parte física. O sea que de los dos tenemos necesidad en la iglesia y también en el hogar, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias por ella. Que tu bendición descanse sobre sus almas. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, que cada uno de ellas se sienta en su corazón, sabiendo de que lo que los hombres no damos, tú le puedes dar en abundancia, Señor, en abundancia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.